Hola a todos, bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy crearemos un programa llamado Quest para de esa manera repasar todo lo aprendido hasta el día de hoy. Asimismo, quisiera enseñarles cómo hacer un salto de línea en Java. Para ello escribimos system.out.println y el texto que va a decir programación en YouTube. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver a dicho texto, programación en YouTube. Pero supongamos queremos mostrar a cada palabra en diferente línea. Para ello vamos a hacer un salto de línea, es decir, que después de la primera palabra escribimos una diagonal invertida seguido de la letra N. Lo mismo hacemos después de la segunda palabra, diagonal invertida, la letra N. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver a cada una de las palabras en diferentes líneas. Empecemos. En primer lugar vamos a crear a una variable de tipo int y lo vamos a llamar puntos. Dicha variable va a ser igual a 0. Asimismo, la funcionalidad de dicha variable es almacenar los puntos adquiridos por cada pregunta. Entonces, debajo le vamos a hacer la siguiente pregunta al usuario, la cual va a decir, ¿cuál de estos países es de Europa? Debajo le vamos a dar las alternativas. Entonces, escribimos alternativa A y escribimos el nombre de Francia. Luego hacemos un salto de línea con la diagonal invertida y la letra N. Luego escribimos la alternativa B, el cual va a ser Perú. Diagonal invertida la letra N y escribimos la alternativa C, el cual va a ser Colombia. Y finalmente la alternativa D, escribiendo Bolivia. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver a la pregunta. ¿Cuál de estos países es de Europa? Con sus respectivas alternativas. Luego debajo vamos a utilizar a la sentencia if para de esa manera analizar a lo que ingrese el usuario. Entonces, dentro del paréntesis vamos a utilizar a la clase scanner y recuerden que le hemos llamado input. Entonces, escribimos input, punto seguido del método nextLine, punto, escribimos el método equals, paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir a una alternativa, es decir, que si es que lo que ingrese el usuario es igual a la alternativa correcta, en este caso, la alternativa A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos diciendo, una vez más, que si es que lo que ingrese el usuario es igual a la alternativa A, la variable puntos se debe incrementar en una unidad. Escribimos puntos. Luego vamos a agregar a otra pregunta. Escribimos system.out.println y la siguiente pregunta va a decir, ¿cuál de estos números es un número primo? Y las alternativas van a ser las siguientes. Recuerden que un número primo solamente puede ser divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces la primera alternativa va a ser el número 4, salto de línea, alternativa B. Escribimos el número 12. Luego la alternativa C, la cual va a ser el número 7, la cual es la correcta. Sigamos, alternativa D va a ser el número 24. Luego debajo vamos a utilizar una vez más a la sentencia if para analizar lo que ingrese el usuario. Entonces dentro de los paréntesis hacemos algo muy parecido al ejemplo de arriba. Entonces podemos copiar y pegarlo. Y dentro del paréntesis escribimos a la alternativa correcta, es decir, la alternativa C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que lo que ingrese el usuario es correcto? Recuerden que la variable puntos debe aumentar en una unidad. Entonces escribimos la variable puntos seguido del operador de incrementación. Y finalmente vamos a preguntarle una tercera pregunta. Entonces escribimos system.out.println y la pregunta va a decir, ¿cómo se le conoce a una función en Java? Y las alternativas van a ser las siguientes. Escribimos alternativa A, método, alternativa B, variable, alternativa C, parámetro y alternativa D, propiedad. Y finalmente vamos a analizar a lo que ingrese el usuario utilizando a la sentencia if. Entonces escribimos if lo que ingrese el usuario, es decir, input.nextLine. Es igual, para ello utilizamos el método equals, paréntesis, y dentro del paréntesis escribimos la letra correcta, es decir, la letra A. Entonces escribimos A
Y recuerden que la variable puntos debe aumentar en una unidad. Entonces escribimos puntos y al final de este programa vamos a mostrar el puntaje total. Para ello escribimos system.out.println y escribimos el texto que va a decir: tu puntaje es. Concatenizamos con el símbolo de más seguido de la variable que almacenó todos los puntos, es decir, puntos. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y dice ¿cuál de estos países es de Europa? La respuesta es la A, Francia. Luego dice ¿cuál de estos números es un número primo? La respuesta es C, 7. Entonces, la letra C, clic en Enter y al final dice ¿cómo se le conoce a una función en Java? La respuesta es la alternativa A. Entonces escribimos A, clic en Enter y podemos ver el mensaje que dice tu puntaje es 3. Correcto. Veamos una vez más. Corremos el programa y dice ¿cuál de estos países es de Europa? Escribimos la letra D, clic en Enter. Luego dice ¿cuál de estos números es un número primo? Escribimos la letra A, el cual es incorrecto. Y finalmente dice ¿cómo se le conoce a una función en Java? Escribimos la respuesta correcta, escribimos la letra A. En este caso solamente obtuvimos un punto. Un repaso de todo. Como pueden ver, estamos utilizando la clase Scanner porque vamos a utilizar el teclado. Luego debajo hemos creado a una variable llamada puntos y dicha variable se va a encargar de almacenar todos los puntos adquiridos por el usuario. Luego debajo le estamos preguntando al usuario cuál de estos países es de Europa. Asimismo le estamos dando todas las alternativas y para ello estamos utilizando un salto de línea. Luego debajo estamos utilizando a la sentencia if para de esa manera analizar lo que ingresa el usuario con respecto a la respuesta correcta. Es decir, que hemos escrito input.nextLine y esto básicamente es lo que ingresa el usuario. Recuerden del tutorial donde hablamos de la clase Scanner. En pocas palabras estamos diciendo que si lo que ingresó el usuario es igual a la letra A, la respuesta debe ser correcta y la variable puntos debe aumentar en una unidad. Luego debajo le estamos haciendo una segunda pregunta y le estamos dando las alternativas. Y asimismo estamos utilizando a la sentencia if para analizar lo que ingrese el usuario. Y al final de este programa estamos mostrando el puntaje total, simplemente escribiendo system.out.println y dentro de los paréntesis hemos escrito un texto que dice tu puntaje es, seguido de la variable que almacenó todos los puntos adquiridos por el usuario. Y de esa manera hemos hecho un repaso de todo lo aprendido hasta el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.